Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer en Ciencias Naturales con el agua? Muy bien. Ya, hoy es jueves, último día de la semana. Tenemos viernes vacación. Ya, hoy jueves nos toca estudios sociales. Miremos qué temita vamos a ver, ¿no es cierto? El tema anterior fue las funciones, organización y funciones de las autoridades. Ahora miremos de qué se trata. Ya, muy bien, entonces conozcamos un poquito más sobre las actividades económicas. Como usted puede observar en el dibujito, cada uno sí está realizando diferente actividad, ¿no es cierto? Entonces, conozcamos un poquito más. Dice que principalmente en el Ecuador, por su ubicación, ¿no es cierto? El lugar donde se encuentra en el centro, por su clima, por todo, tiene una gran riqueza natural, ¿no es cierto? Donde las personas aprovechan estos recursos para obtener fuentes de trabajo y subsistencia, ¿no es cierto? Así tenemos las denominadas actividades económicas. Conozcamos un poquito más a ver qué son actividades económicas. Ya, muy bien, como les decía, ¿no es cierto? Por su ubicación, dice que el Ecuador tiene una gran riqueza natural, ¿no es cierto? Donde las personas aprovechan estos recursos, ¿no es cierto? Entonces, las actividades económicas son procesos a través de los cuales, ¿no es cierto?, obtenemos productos, bienes y servicios, ¿no es cierto?, que satisfagan nuestras necesidades. Por ejemplo, alimentación, vestuario, vivienda, ¿no es cierto?, trabajo. Entonces, y estas actividades, para poderlas trabajar mejor, para poderlas aprovechar, la dividieron en 3 sectores. Conozcamos cuáles son estos 3 sectores de las actividades económicas. Muy bien, tenemos 3 sectores económicos. Como usted puede observar, tenemos el primario, el secundario y el terciario. Miremos de qué se trata. Dice que el sector primario, ¿no es cierto?, son actividades relacionadas con la obtención de recursos naturales, como la pesca, la agricultura, la minería, la ganadería, ¿no es cierto? Por ejemplo, las actividades agrícolas, donde usted ve el dibujito, por ejemplo, del tractor, ¿no es cierto?, tienen relación con el cultivo de la tierra. Todo lo que encontramos en la tierra, ¿no es cierto?, todo lo que cultivamos en la tierra, ¿no es cierto?, son productos que se obtienen de ellos, ¿no es cierto?, para consumo y para comercializar también. Y algunos son exportados, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, papas, maíz, trigo, guineo, ¿no es cierto? O banano, ¿no es cierto? También dice que en el sector primario tenemos las actividades ganaderas o la ganadería. Son las que se encargan, ¿no es cierto?, del cuidado y crianza de diferentes tipos de ganado. ¿No es cierto? Puede ser vacas, chanchos, ovejas, ¿no es cierto? Ya. En esta también tenemos, dice, la actividad minera. ¿No es cierto? ¿Qué es la actividad minera? Es donde se trae minerales del subsuelo o dentro, ¿no es cierto? De estas actividades se encuentra la extracción del petróleo, ¿no es cierto?, que es una de las más importantes del país, ¿no es cierto? Y era una de las mayores fuentes de ingreso. Esperemos poder regresar a lograr esto, ¿no es cierto?,
esperemos que todo se arregle. Además, también hay otras actividades primarias como es la pesca, ¿no es cierto? La apicultura es de las abejas. La avicultura se refiere a las aves, ¿no es cierto? Todas estas son actividades económicas del sector primario. Ahora miremos, conozcamos un poquito más qué es el sector secundario. El primario, principalmente un datito, se realiza sería en el campo, digámosle así, ¿no es cierto? En el sector rural. En cambio, el secundario dice que más o menos, principalmente, se realiza en la ciudad, ¿no es cierto? Dice que, ¿qué es el sector secundario? ¿No es cierto? Es la transformación de las materias primas que se obtuvo, ¿no es cierto? En el sector primario, porque ahí es materia prima. Entonces, en el sector secundario lo transformamos la materia prima en secundaria, ¿no es cierto? O en productos elaborados, digámoslo así. Por ejemplo, en la pesca, ¿no es cierto? Los peces del atún lo transformamos en latas de atún. Por ejemplo, las frutas se pueden elaborar enlatados, mermeladas, dulces, ¿no es cierto? Usted obtiene, por ejemplo, como materia prima el cuero de algunos animales y usted puede trabajar, ¿no es cierto?, por medio de la industria. Usted lo puede transformar en chompas, en zapatos, ¿no es cierto?, puede ser cinturones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la agricultura, el trigo, usted lo transforma por medio de la industria, lo transforma en harina, ¿no es cierto? Ahora conozcamos un poquito más el sector terciario. ¿Qué es el sector terciario? ¿De qué se encarga? En cambio, el sector terciario, ¿no es cierto?, son personas que nos dan servicios, ¿no es cierto?, no, como los profesionales, ¿no es cierto?, nos satisfacen los servicios que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en la educación, en la salud. Por ejemplo, si usted necesita comprar alimentos, ¿dónde tiene que irse? Al supermercado, al Supermaxi, ¿no es cierto? Usted se enferma. ¿Quién le da ese servicio? Un hospital, un doctor, ¿no es cierto? Usted necesita irse de viaje, un turismo, ¿qué necesita? Un transporte, un bus, una buseta, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sector terciario. Entonces, un pequeño resumen. El sector primario es donde usted obtiene directamente de la naturaleza la materia prima, el material para construir algo, ¿no es cierto? Y en el secundario, esa materia prima lo transforma, ¿no es cierto? Y en el terciario, en cambio, son actividades que le proporcionan servicios que usted necesita. Le doy un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sector primario, por ejemplo, usted obtiene la leche directamente de la vaca, obtiene la leche. Es la materia prima. ¿Para qué? Para que en el sector secundario lo transformen puede ser a queso, a mantequilla, a crema, ¿no es cierto? Y el sector terciario, ¿cuál sería? Ya cuando usted ha elaborado esto, ¿no es cierto?, lo pasa digámosle al mega maxi, al super maxi. Cuando usted tiene una necesidad de ir a comprar queso, leche, crema, ¿dónde ocurre? ¿Dónde, no es cierto, se dirige? Al mega maxi o al super maxi, ¿no es cierto? Y le va a proporcionar ese servicio que usted necesita, ¿sí? Ahora pongámosle otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, decía la madera, ¿no es cierto? Usted tiene como materia prima la madera.
y en secundario lo transforma, ¿no es cierto?, los árboles. Usted obtiene del sector primario el árbol, ¿no es cierto? En el secundario ya lo transforma, ya esa madera lo transforma, ¿no es cierto? Puede ser en muebles, puede servirle en la construcción, ¿no es cierto?, de una casa, ¿ya? ¿Y cuál sería el terciario? ¿No es cierto? Todo lo que si usted necesita un mueble, si usted necesita un juego de sala, un juego de comedor, ¿no es cierto? ¿Dónde se va? A una mueblería. Ahí le está proporcionando el servicio que usted necesita, ¿no es cierto? Entonces, en el sector primario usted obtiene la materia prima, en el secundario usted lo transforma esa materia prima y en el terciario, ¿no es cierto?, le proporcionan servicios, el servicio que usted necesite, ¿no es cierto? Para reforzar un poquito más este tema, ¿no es cierto?, de las actividades económicas y sectores económicos, vamos a realizar la observación de un pequeño video como refuerzo. Por favor, pongan mucha atención. El trabajo es cualquier actividad que el hombre realiza a cambio de un sueldo o de un beneficio. Desde el punto de vista del trabajo, la sociedad se divide en población activa y población inactiva o pasiva. El trabajo, dependiendo de cómo sea, se divide en 3 sectores: primario, secundario y terciario. Para que lo entendáis claramente, vamos a conocerlos a través de la leche. La leche se consigue en las granjas, donde está la vaca. El ganadero las ordeña y obtiene directamente de ellas la leche. Este es el sector primario. Luego, la leche va a una fábrica o industria, donde se le hace una serie de tratamientos y se embotella. Ese es el sector secundario. Y luego, esas botellas de leche van a la tienda, que es donde se venden, donde la compramos. Ese es el sector terciario. El sector primario son los trabajos que obtienen directamente las materias primas de la naturaleza, y a él pertenecen la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales, y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. La silvicultura consiste en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo, y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos
en pequeños talleres y utilizan sus manos y herramientas muy sencillas. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. El sector terciario son los trabajos donde nos venden los productos que se han elaborado en el sector secundario o donde nos ofrecen un servicio. La sanidad se ocupa de cuidar de nuestra salud. Los médicos, los enfermeros y las enfermeras trabajan para curarnos si estamos enfermos. La educación también es importantísima. En los colegios, los profesores trabajan para enseñar a los alumnos conocimientos y valores. Bueno, mis preciosos, espero les haya quedado un poquito más claro, ¿no es cierto?, sobre las actividades económicas observando estos videitos. Me alegro mucho. Disfruten, que tengan un lindo feriado, ¿no es cierto?, en casita. Cuídense, les quiero mucho.